Y permíteme, y además les invito a participar en el área de chat, a poner sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, las vamos a ir leyendo para ir reflexionando sobre nuestros procesos, para ir integrando la información y me va a encantar leer sus comentarios, pues lo que uno pregunta nos sirve a todos por igual. Entonces, los invito a que nos compartan ahí por el área de chat todas sus preguntas, sus comentarios. Aquí vamos a estar al pendiente. Además de que, bueno, estamos ya en la última etapa de inscripciones de registro para que se integren al diplomado de desarrollo humano y al diplomado en coaching con diseño ontológico. Entonces, por favor, también mándenos un mensajito a través de WhatsApp, de Facebook o de Instagram para mandarles información al respecto y para que se registren con un 30% de descuento. Bueno, por No tiene favor. volumen su bocina o su micrófono, no se le oye, solo se mira que mueve la boca. Perdón. A ver, ¿todos los demás me escuchan? Yo sí escucho. Sí. Yo sí escucho. Excelente, muchas gracias. Bueno, si nos quiere seguir compartiendo, adelante sobre el tema que me va a encantar escuchar, cambiar de creencias el día, la tarde, la noche de hoy, por favor. Es todo tuyo. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas todas, bienvenidos todos a este espacio de reflexión, a este espacio de conversación, que cuando escucho una conferencia, no, realmente no es una conferencia porque no quiero partir de que sea un espacio en donde vamos a dar una información y tener el protocolo, sino más bien me gusta considerarla como una conversación en donde definitivamente ustedes tienen una parte muy importante para que esto se dé. Es decir, necesitamos conocer sus puntos de vista, compartirlos y ver si podemos o ver cómo los podemos aprovechar y hacer generativo sacar algún provecho. Este, entonces, pues en esa tónica los invito, como bien mencionó Abel, a participar. Y el día de hoy, pues vamos a conversar, vamos a intercambiar algunos conceptos, algunas ideas sobre lo que son las creencias, pero desde su esencia, que la esencia es el juicio. Y de hecho mencionamos, todas las creencias son juicios. Todo lo que yo, de alguna manera, en todo lo que yo creo, todas mis creencias están sustentadas en un acto del habla que lo denominamos juicios. Mas, sin embargo, no todos los juicios que yo hago son creencias. Entonces vamos a platicar, vamos a comentar un poco de esto. Y me gustaría iniciar con esto de cuántos de nosotros fuimos educados o fuimos enseñados a emitir juicios. ¿Recuerdan ustedes en la escuela o en la familia o en la casa o en la oficina que nos digan: hay que enseñarnos, hay que practicar cómo emitir juicios? ¿Qué me dicen al respecto? Ni una vez. Nada más a llevar la contra. No nos enseñaron más que llevar la contra. Bueno, llevar la contra también es un juicio, a final de cuentas. Pero lo que voy es que le tenemos una cierta connotación de que es malo emitir juicios, que no es correcto emitir juicios.
escuchamos más veces que no debemos de emitir juicios. No juzgues. Pero voy a utilizar este espacio como para bajarle 2 rayitas a eso y que reflexionemos, oye, ¿en realidad es malo emitir juicios? Porque si realmente es malo emitir juicios, pues entonces significa que somos malos. ¿O alguno de nosotros considera que es capaz de no emitir juicios? Eso por cuenta fue enseñado, disculpe maestro, ya venimos ya con esa, casi con ese chip metido desde la familia, de que aprendimos a esos juicios porque fuimos prácticamente, en mi conclusión, ¿verdad? Fuimos enseñados ya y es más fácil emitirlos que recibirlos, o sea, somos tan sensibles a eso que nosotros sí nos gustaría hacer lo que sea para otros, mientras que para nosotros parece que no. Pero eso fuimos enseñados por cuenta en la casa, aún viene desde el hogar. Para mí, pues, no sé qué dirá usted, perdón. Ok, como bien lo mencionas, fuimos enseñados precisamente a no saber o a no emitir juicios. Mas, sin embargo, permanentemente estamos inmersos en los juicios, los estamos emitiendo permanentemente. El juicio se emite en el presente, es decir, yo emito un juicio, pero cada vez que yo emito un juicio, estoy hablando de alguna manera de mi experiencia, de mi pasado. Y cuando yo emito un juicio, estoy dando pie, estoy dejando ver qué persona estoy siendo. Y lo emito porque considero que eso me va a generar el futuro que yo deseo. Cuando emitimos un juicio, estamos previendo las cosas. Estamos diseñando lo que podemos, lo que debemos, lo que deseamos hacer. Estamos dando a conocer y estamos expresándole a todos qué persona estoy siendo en este momento. Y entonces emito un juicio y de alguna manera estoy hablando de cómo estoy siendo en este momento en el que estoy emitiendo un juicio. No sé si esto nos quede claro o qué tan confuso nos quede, pero en pocas palabras o en otras palabras, cuando yo emito un juicio, el juicio en sí habla más de mí que de lo que yo estoy juzgando. Me da a conocer, me doy a conocer a través de cómo estoy emitiendo los juicios o a través de los juicios que estoy emitiendo, ¿sí? Sí queda más o menos entendido esto, es decir, esa es la propuesta que dentro de la ontología del lenguaje pues sustentamos. Y sustentamos que todos nosotros, a pesar de que tenemos también una creencia, porque ya lo damos por un hecho, una creencia, y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre la diferenciación entre la creencia y el juicio,
no podemos dejar de estar emitiendo juicios. No podemos estar emitiendo juicios. Nietzsche decía, somos animales que evaluamos, discernimos, permanentemente estamos haciendo consideraciones. Vivimos, somos máquinas emisoras de juicios. Vivimos en la celda de nuestros juicios. ¿Sí? Ese era el concepto que Nietzsche nos transmite y por lo mismo nos dice, espérame, a final de cuentas siempre estamos juzgando, siempre estamos emitiendo un juicio. Y yo creo que esta palabra de juzgando es precisamente la que le damos una connotación más limitativa a lo que es la emisión de juicios, porque nos han dicho mucho que no debemos de juzgar, ¿sí? Pero yo permanentemente estoy juzgando cada decisión que yo hago, que yo tomo, cada acción que yo realizo, es consecuencia de haber emitido un juicio, ¿sí? Pensando en que si yo hago esto, el resultado que voy a tener está alineado a lo que yo pretendo. Es decir, yo realizo ese juicio considerando que conozco el futuro. ¿Sí? Sí, o sea, lo que dices es que cuando yo emito un juicio, yo estoy hablando de lo que yo estoy creyendo que va a pasar, o sea, lo que yo deseo que va a pasar. Entonces emito un juicio para crearlo realidad, o porque yo Así, creo que esa es la realidad. así es, yo estoy creando, de hecho, cuando yo estoy emitiendo mis juicios, yo estoy creando mi realidad. No estoy creando la realidad, estoy creando mi realidad, pero, pero esa realidad que yo estoy creando tiene el peso suficiente como para hacerme sentir, y voy a decir bien o hacerme sentir mal. Y yo cada acción que voy tomando durante la vida, la voy tomando considerando que eso es lo más adecuado, lo correcto, lo que me va a llevar a obtener lo que yo deseo. Y ahí es donde empiezan los conflictos, porque, por ejemplo, el dolor es una reacción biológica, bioquímica de nuestro cuerpo. Pero, pero los juicios que yo voy tomando, gracias a los juicios que yo tomo, yo voy generando esa realidad de la que hablo y muchas de esas realidades son, son dolorosas, son, son sufrimientos. Entonces, el sufrimiento viene o está sustentado por cómo estoy emitiendo juicios. Ese sufrimiento es esencialmente, no quiero ser absolutista, pero es esencialmente interpretativo. Yo no sufro por lo que está aconteciendo, yo no sufro por el hecho, yo sufro por la interpretación que le doy a lo que está sucediendo. O sea, se pudiera decir que es un mecanismo de defensa, emocionalmente hablando. No, no lo visualizo como un mecanismo de defensa, sino como el resultado
el resultado de una interpretación que yo tengo. Estoy hablando del sufrimiento. El resultado es, estoy hablando del sufrimiento. Ese sufrimiento se da como resultado a la interpretación que yo le estoy dando a algo. Pero ese algo, ese acontecimiento, ese hecho es totalmente neutro. A ver, alguno de ustedes que me pueda compartir cosas que consideren que son inevitables y que me hacen sufrir. Cosas que esto nos hace sufrir a fuerza. A ver, ¿qué es lo que ustedes consideran que nos hace sufrir inevitablemente? A ver, hay varios aquí. Abed, Lucy, Muerte, la Coral. enfermedad, un familiar enfermo, la salud, un pensamiento. Bueno, aparte de esas. Una acusación que le hagan a uno en falso, supongamos que no haya hecho nada y lo acusen en falso, supongamos ante la ley, ese es un sufrimiento grande, pues saber que va a sufrir y no, y que todo es mentira y todo, pues lo hicieron a base de, ¿qué le dijera yo? Engaño. Entonces, y le dan prioridad a eso, le crean un cuerpo, una vida. Entonces, nosotros vamos a sufrir grandemente por eso, pienso yo. Sí, exacto. Pues, perfecto. Vamos a decir o vamos a partir que esa acusación, esa falsedad está sustentada en una ofensa. Nos ofenden, nos agreden a través de algo que no es realidad y eso nos causa un sufrimiento. Pero mi pregunta o lo que les comparto, preguntémonos nosotros, ¿es esa falsedad que nos ganchan, esa ofensa tiene el poder de hacerme sufrir o es mi interpretación de esa ofensa la que me está haciendo sufrir? Que sería como un apego. Puede ser ahí un apego, pero estamos hablando específicamente de yo sufro cuando me agreden. A ver, pero esa agresión que yo estoy recibiendo, esa es la agresión, la causa de mi sufrimiento o es mi interpretación sobre la agresión que me están haciendo. Me están diciendo una mentira, yo la interpreté como, es que me hicieron fama de, o todos dicen que yo soy, y entonces eso logra que los demás piensen que yo soy de esa manera y sufro por eso. Pero, ¿qué es lo que me hace sufrir? ¿Esa ofensa, esa mentira, o me hace sufrir mi interpretación sobre esa ofensa? Pues precisamente esa interpretación, ese valor que yo le doy a lo que estoy creyendo. Ahí está el punto. A final de cuentas, depende de qué valor le estoy dando yo a eso, depende de mi interpretación, lo que me va a hacer sufrir o no. Pero la mentira, la agresión en sí, no es agresión si yo no la considero agresión. Cuando hablamos de la agresión o cuando hablamos de la ofensa, decimos, existe la ofensa,
Existe el ofensor, el que ofende, y existe el ofendido, el que se siente agraviado. Pero ¿cuándo es cuando nace la ofensa? Cuando el ofensor la dice o cuando el ofendido le da valor a la ofensa. No, pues sí, cuando el ofendido se la compra. Cuando yo me la compro, cuando yo me siento ofendido, entonces es cuando la ofensa aparece. Mientras yo no me sienta así, no aparece. Pues el otro solo dijo un comentario cualquiera. Pues hizo un comentario agradable o no agradable, no sé. Lo hizo con intención de ofenderme, de causarme un daño. Puede ser que sí o puede ser que no, pero no me va a hacer un daño si yo realmente no lo acepto, no lo hago mío. Me mencionabas tú ahorita, Abel, que creo que es algo que compartimos varios de nosotros, o en un momento determinado pudiéramos decir que es cierto. Hasta te dije yo en son de burla, bueno, esa no, otras, como la muerte. La muerte causa sufrimiento. Por eso, si la muerte causara sufrimiento, ahorita, en este momento, todos nosotros tendríamos que estar sufriendo. ¿Por qué? Porque ahorita, en este momento, hay más de 20,000 personas que acaban de morir en otra parte del mundo. Acá, hijo. Entonces, la muerte en sí no es la generadora de sufrimiento. Es mi interpretación sobre la muerte. Ahora, me va a hacer sufrir y voy a decir la muerte de un ser querido, pero no es la muerte del ser querido la que me está causando sufrimiento, ¿sí? Es el desapego, es la pertenencia, es la pérdida de algo que para mí es significativo. Esa persona para mí es significativa, perder a esa persona me causa sufrimiento. Pero ¿quién la está perdiendo? Yo. ¿Y por qué la estoy perdiendo? Porque yo estoy interpretando que me dejó. Es una posibilidad de pérdida, es decir, que ya no la voy a tener. Entonces, esa posibilidad de pérdida o esa pérdida es la que me está causando sufrimiento. Eso es válido. La pérdida de la persona me causa sufrimiento. También cuando pierdo la billetera, también cuando pierdo un empleo, también cuando pierdo a una pareja, o cuando pierdo una relación, o cuando pierdo el trabajo, la oportunidad, cuando perdí algo, me va a causar un sufrimiento. La pérdida de una persona me causa sufrimiento, pero no es la muerte la que me está causando el sufrimiento, es la pérdida mía. Del hecho, no, lo que yo estoy interpretando sobre eso. ¿Y cómo A pasar ver, por ese? no sé si tengamos preguntas o comentarios que poder tomar para retomar. Sí, decías, Abel, adelante. Se fue. ¿Cómo poder transformar ese sentimiento de pérdida más rápido? O sea, el proceso del duelo, cómo pasar por el proceso del duelo, que yo creo que conlleva con un proceso de primero de aceptación a ese sentido de pérdida, que, por ejemplo, a mí en lo personal es lo que más me dificulta, primero darme cuenta que estoy en un proceso de duelo y luego aceptarlo y reconocerlo y ok, entonces, ¿ahora qué sigue? Y por otro lado, aquí en el chat tenemos los comentarios de cuando el ofendido le da valor a lo que me dice. Es cuando uno se siente engañado. Es la interpretación que hago lo que me dicen y la interpretación se hace desde mis creencias. El hecho por sí solo no tiene efecto hasta que lo interpretamos y lo interpretamos de acuerdo a nuestras creencias en general. Dice un dicho que las piedras pueden herirme, pero las palabras jamás, al menos que yo lo permita. ¿Será verdad?
Pues sí, digo, esos comentarios que supongo que son comentarios que han estado compartiendo. Yo creo que todos los comentarios están hechos por puros paleros porque están alineados a lo que estoy diciendo. Y no creo que todos piensen de esa forma. Se me hace que las personas que también hay personas y también algunos de nosotros no estamos de acuerdo. Por ejemplo, si estamos hablando del sufrimiento y vengo yo y les digo, espérame, el sufrimiento no es otra cosa más que tu interpretación de algo. El sufrimiento no existe. Pues acá, hijo, se oye ahora resulta que a mí me gusta sufrir. En realidad, Así de fácil. a ninguno de nosotros nos gusta sufrir, pero sin embargo, cuando hablamos del sufrimiento, a pesar de que no nos gusta sufrir, también estamos hablando de un juicio, estamos hablando de la interpretación que yo le estoy dando a un hecho. Y y lo pongo de esa manera para que nos hagamos conscientes o responsables que esa parte proviene de un juicio. Y ahorita estamos hablando de juicios. Ahorita que mencionas el papel no el papel, sino el tema del desapego, de la pérdida, del duelo, este, pues el duelo en sí lo podríamos considerar o lo consideramos un juicio, porque pues es también la raíz, el sustento de eso, también es un juicio. ¿Me cambiaron o me abrieron la pantalla o fui yo o qué? Yo creo que tú abriste una pizarra. Yo ¿Vas abrí a algo. escribir apuntes? Ay, ¿se pueden escribir apuntes? Ah, pues claro. Ah, pues, ya la quité. O no sé, es más, yo no sé ni siquiera si la quité porque yo no metí las manos y ya se quitó. Me aparecieron aquí algunas fotos, de los que están aquí presentes. Estamos hablando Miguel, del proceso del duelo, de cómo es una creencia. sí, porque estamos hablando de la pérdida que también es una creencia, pero ese es, vamos a A fin de decir, cuentas también es, que el apego es una creencia. es un juicio y aquí no es un juicio verdadero, es un juicio sustentado. Es decir, yo estoy sustentando con este hecho ese juicio, pero el hecho de que yo lo sustente, es como decir, estoy entregando evidencia, evidencia que me es, que tengo el privilegio yo de presentar. Es un juicio sustentado, como darle facticidad, realidad, pero sigue siendo un juicio, este, pero tiene, vamos a decir, la característica de que es, eh, de que es válido, es un juicio válido porque es un juicio que está sustentado, pero no deja de ser un juicio, ¿sí? Y podemos Este, decir que la pérdida se da dependiendo del valor que le damos a cada cosa. podemos decir que esa pérdida es producto de mi interpretación del valor que yo le di a eso. Puede ser que alguien pierda la cartera y no le cause ningún tipo de sufrimiento. Sí la perdió, pero no le causó ningún sufrimiento, versus a otra persona que pierde el mismo objeto, pero específicamente eso le causó mucho mayor sufrimiento o le causó un sufrimiento. Y a otro puede ser que no le cause el sufrimiento, porque uno de ellos tiene diferentes creencias y el otro distintas al otro. Entonces, de acuerdo a esas creencias que yo tengo, pues entonces estoy generando ese tipo de interpretación y de sufrimiento. Entonces de ahí radica que el sufrimiento también es un juicio, porque pues a uno le puede sufrir y a otro pues, le va a pasar por el largo del triunfo, porque pues, no es algo que le cause conflicto.
A ver, estoy digiriendo tu comentario. Sí, o sea, lo que entiendo Dímelo, ahí, dímelo con otras palabras, por favor. o sea, lo que entendí ahí es que el sufrimiento no todos van a sufrir por lo mismo, o sea, de ahí viene el que también es un juicio. A lo mejor a mí me causa sufrimiento, eh, no sé, el sentido de pérdida de la cartera y a mi vecino se le pierde la cartera y le vale gorro, que es lo que estabas diciendo ahorita. Entonces, el mismo hecho a lo mejor a mí me puede causar sufrimiento y a alguien más. Entonces, ahí, ¿cómo identificar esos juicios? ¿Qué hacemos? Aquí tenemos en el chat, pero si alguien dijo una ofensa y yo no permití que me hiciera daño, entonces, ¿cómo no le di valor? ¿No fue una ofensa? A la acción del ofensor, entonces no se le indicaría como ofensa. Pues no, porque no habría un ofendido, entonces el comentario de la otra persona sería nada más un comentario, pues ni bueno ni malo. ¿Qué dices al respecto? Que si alguien me ofende y yo ni siquiera me doy cuenta que me está ofendiendo, pues esa ofensa que me quiso hacer el ofensor nunca es ofensa porque nunca hizo ningún efecto sobre mí. Y el comentario lo interpreto como una duda, como decir, ay, quieres tapar el sol con un dedo y decir que no me ofendió simplemente porque no me sentí ofendido. Es que si no me sentí ofendido, ni siquiera me di cuenta que que quiso ofenderme. Entonces, sí, eso es lo que sustentamos, que si yo no le doy valor a eso, si mi interpretación no es que no tiene importancia, en realidad para mí no tiene importancia. Esa realidad le doy yo el sustento, ¿sí? Eh, Que ahí lo pudiera identificar con tomarse las cosas personales, en donde si bueno, tú te lo compras, te lo haces tuyo, pues lo que te choca, te checa. pues de alguna manera eso es, ¿verdad? Ok, ahorita estamos comentando sobre los juicios, porque esos juicios, cuando yo los doy por un hecho, cuando yo les doy el valor suficiente para que de alguna manera vayan normando mi vida, vayan eh, generando qué tipo de vida estoy teniendo, yo puedo considerar que esos juicios se vuelven creencias. Las creencias son juicios que yo ya no juzgo, que yo ya doy por asentados, que yo doy por un hecho, ya no los cuestiono, me pasan tan desapercibidos que ya no los considero yo, ay, ya no me causan dudas, sino digo que así son las cosas. Las personas como yo, que vamos a decir, ya tenemos mucho camino recorrido, consideramos que ya conocemos cómo son las cosas y las damos por un hecho sustentados en que siempre ha pasado eso. Y como siempre ha pasado eso, entonces lo doy por un hecho y ya no lo reflexiono. Cuando yo ya no estoy reflexionando eso, es cuando un juicio lo podemos considerar que es una creencia. Yo como persona soy una caja de creencias. No existe nada de lo que yo hago o de cómo lo hago que esté fuera de esa caja de creencias. Entonces, mi vida está sustentada por mis creencias, pero resulta que muchas de esas creencias, a pesar de que yo ahorita las considere absolutas y verdades,
no son tan absolutas ni tan verdades. Son juicios que yo he ido sustentando y les he ido dando valor. Sin embargo, yo puedo identificar ahorita, porque de hecho oí la palabra, ¿cómo diferencio entre un juicio y una creencia? Porque estoy sustentando que todos los juicios son creencias, mas no todas las creencias, no, es al revés. Todas las creencias son juicios, pero no todos los juicios son creencias. Entonces, ¿cómo diferencio eso? ¿Cómo leo? ¿Qué opinan? ¿Hay algún comentario referente a eso? Pues hay otros comentarios. Otro referente a lo del el dolor, que dice que el dolor existe, el sufrimiento es opcional. Luego acá vemos, y si le doy valor, Esa pues frase detengámonos un poquito en eso. El dolor existe, el sufrimiento es opcional. Esa es una frase muy bonita, es una frase muy escuchada, es una frase que estudiosos del tema y que muchas personas sustentan, como diciéndome, espérame, tú sufres porque tú decidiste sufrir, lo cual no lo puedo contradecir, pero no es tan sencillo, porque tampoco existe una sola persona en este plano, en este planeta, que no pasemos por situaciones de sufrimiento y nos quieren vender la idea que yo tengo el poder de dejar de sufrir. Yo no tengo el poder de dejar de sufrir. Yo siempre voy a estar a expensas, de acuerdo a mis interpretaciones, de sufrir. Probablemente ya no voy a sufrir por la pérdida de algo, pero voy a sufrir por otras cosas. Entonces, siempre va a haber la posibilidad no la posibilidad, siempre voy a estar en un límite en donde puedo caer en el sufrimiento, y caer en el sufrimiento tampoco es un pecado, tampoco es algo extraño para el ser humano. Debo de considerar que sí, que yo tengo el poder para salir de ahí, de ese sufrimiento, pero no tengo el poder para no sufrir. ¿Ven cómo es algo distinto? Tengo el poder de salir del sufrimiento, pero no tengo el poder para dejar de sufrir, porque el dejar de sufrir, en la mayoría de las ocasiones, no estoy sufriendo por una decisión mía, sino porque no alcancé a conceptualizar todo el contexto y me llevó al sufrimiento. Después, cuando hago una reconstrucción lingüística de las emociones que estoy transitando o empiezo a trabajar en eso, entonces puedo salir del sufrimiento. Así como salir del dolor por la pérdida de algo, del sufrimiento por la pérdida de algo, a través de un proceso de duelo que parte definitivamente con la aceptación y la negación. Es decir, pero para llegar a la aceptación, pues primero está la negación, curiosamente. Ok, ¿qué otro comentario tenemos por ahí? y que entonces ahí sería parte de cambiar la interpretación de la historia, o sea, para cambiar el sufrimiento o salir del sufrimiento, lo que hacemos es cambiar la interpretación, observarlo desde otro ángulo, observar las otras posibilidades que existen en vez de estar creyendo que tengo la razón con lo que yo estoy creyendo que es la realidad. Pues algo así, digo, yo lo entendí, falta que los demás más o menos lo comprendamos en el mismo término, porque es la interpretación que yo no puedo cambiar el pasado. ¿Estamos de acuerdo? Lo que ya sucedió, yo no lo puedo cambiar. Y lo que sucedió me causó sufrimiento. Entonces, eso tampoco lo puedo cambiar.
pero puedo trabajar en ese sufrimiento y voy a eliminar el sufrimiento modificando la interpretación que yo le doy a lo que ya sucedió. Y en vez de estar anclado es qué es lo Mi que voy a hacer padre con me esto. golpeó. Ok, eso ya no lo puedo cambiar. Mi papá me golpeó, punto. O mi mamá me dio una cachetada, punto. Eso me hizo sufrir. Yo no puedo cambiar el que me haya dado una cachetada, a pesar de que mi mamá me diga, discúlpame, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Por eso, pero ya me causaste un sufrimiento. Lo que puedo modificar es la interpretación que yo le doy a ese hecho. Y entonces yo, en lugar de interpretar, mi mamá no me quiere, mi mamá me odia, mi mamá me quiere hacer daño, yo modifico la interpretación de ese hecho y digo, mi mamá me ama y me quiere corregir. Mi mamá me quiere educar. Mi mamá me quiere dar una lección. Mi mamá. Y entonces cambio la interpretación y resulta que, bueno, pues a final de cuentas lo hizo por mi bien. Y a la hora yo de cambiar esa interpretación, ya no me hace sufrir cuando yo recuerdo que mi mamá me pegó. Nos dicen que los errores del pasado son aprendizajes. Llegan a ser aprendizajes, porque los errores del pasado son errores, horrores, y le sigo dando validez hasta que tengo la capacidad o la competencia de reinterpretar eso y que me deje un aprendizaje. Pero si yo no logro reinterpretar ese error, sigo atascado en ese error. ¿Sí? Entonces, aquí yo creo que la clave sería interpretar las cosas o permitirme interpretar las cosas de una nueva manera, observando otras posibilidades de interpretación para dejar el sufrimiento. O sea que a veces el sufrimiento se vuelve como muy fácil de repetir y de repetir y de repetir. Entonces, para salir de ese sufrimiento, yo le cambio la interpretación y en vez de estar anclado o encerrado en el, ay, es que por qué me pasó a mí, ay, es que por qué esto, ay, es que por qué el otro. Entonces ahí la clave es, ¿qué voy a hacer con esto? Y viene el proceso del duelo, que viene primero la negación y luego la aceptación y este proceso es el que hace valiosa el cambio de interpretación, el empezar a creer que es diferente, que puede ser diferente y que lo voy a hacer diferente. Sí, el duelo tiene su proceso, el cual debo de transitar, debo de aprovechar, y como resultado, pues puede decirse que como estoy reinterpretando ese hecho, estoy saliendo del duelo y estoy obteniendo un aprendizaje. Pero en ese aprendizaje también va, aparte de la negación, va el sufrimiento, va las promesas. Recuerden que empiezo yo a prometer, no, y jamás lo voy a volver a hacer. Y mira, si tú regresas, ahora sí me voy a portar bien y ya no voy a volver a tomarme una copa y ya voy a ser buen hijo y ya voy a ser buen padre y ya. Entonces empiezan una serie de promesas. Luego viene una etapa de una oscuridad en la que digo yo, hijo, ¿y ahora sí qué hago? ¿Qué alternativas tengo? Se me cierra el mundo, ya no veo posibilidades, pero todo eso lo tengo que transitar, lo tengo que vivenciar, y a final de cuentas voy a caer yo en la aceptación, en donde realmente estoy aceptando una pérdida, en donde ya no tengo ni siquiera que quedar resentido, sino que es la aceptación la que me permite salir de ahí y volver otra vez a un ciclo. Eso, en otros autores o visto desde otros puntos de vista, podemos decir que es nuestra capacidad de resiliencia.
Pero este tema del duelo es, oh, vaya, proviene de un juicio, pero no estamos hablando del duelo, estamos hablando de los juicios, ¿sí? Y los juicios, lo que estamos poniendo son interpretaciones nuestras, pero cuando ya ni siquiera son interpretaciones, sino ya lo doy yo por un hecho, son creencias. Y la pregunta con la que iniciamos esto, que si es que me acuerdo, es ¿cuál es esa diferencia entre una creencia y un juicio? Si alguno de ustedes tiene más o menos idea, o tiene una idea, o sabe cuál es la diferencia entre un juicio y una creencia. Las dos, los, las dos son interpretaciones, ¿sí? Pero como dices, no todas las creencias son juicios, pero sí todos los juicios son creencias. Todos los juicios son creencias, definitivamente, pero no todas las creencias, son juicios. ¿Te ¿Por qué parece digo no? si... Dime. No, dilo tú. No, tú No, yo primero. te iba a pedir, yo te iba a pedir que si nos vamos a un break de 2 minutos para integrar toda esta información que he tenido durante la conversación y para dar oportunidad también al foro a que comparta, ponga sus preguntas, sus comentarios en la parte de chat y continuar con la conversación. ¿Qué te parece? Bueno, ok, entonces vamos a un break de unos 3 minutos nada más, sobre todo para que reflexionen un poco y nos compartan. Las personas que nos están acompañando, por favor, Miguel, Erika, Juan, Ahmed, Lucy, Enia, todas las personas que nos están acompañando, Joana, Marina, pues denos su punto de vista y continuamos ahorita con esta plática. Excelente. Muchísimas gracias. Por favor, y compártanos su perspectiva, su interpretación de lo que son los juicios, de lo que son las creencias, de lo que hemos compartido el día de hoy, que el juicio lo emite en el presente, que es una forma de ver o de compartir mi experiencia de lo que yo he aprendido de mi pasado y de lo que yo puedo diseñar, lo que yo deseo hacer. Entonces también escuchamos que lo que yo digo habla de quién soy, lo que yo escucho habla de lo que yo interpreto, que viene basado en mis juicios. Entonces, bueno, por favor, Diana, si nos hacen el favor, Rafa, de poner el videíto para irnos a un break de 2 minutitos, se los agradezco. ¿Qué pasaría si tú también tuvieras la oportunidad de cambiar vidas? Si fueras una persona emocionalmente inteligente y productiva. O si fueras un profesional para apoyar a otros a cumplir sus metas. En Atrae, te ofrecemos el diplomado en desarrollo personal y coaching con diseño ontológico. Es el más completo y sobre todo te alcance. Buscamos apoyarte en tu crecimiento personal y profesional, con nuevos aprendizajes de nuestros programas especializados en la modalidad online y con oportunidad de tomar clases presenciales en una hacienda en Los Lirios, Coahuila. Atrévete a tomar acción para desarrollar y aplicar esta profesión. Da el siguiente paso e inscríbete ahora y comienza a hacer cosas distintas para obtener resultados distintos. Solo el hacerlo hace. Atrae.
Listo, vamos regresando. Y antes de continuar, me gustaría invitarlos a la próxima sesión que vamos a tener este jueves. ¿Qué día cae? Jueves 27. Este jueves 27 de octubre tenemos a Natalie Guevara, a la psicóloga Natalie Guevara, que nos va a hablar sobre regresiones conscientes, cómo cambiar creencias, que yo creo que va junto con pegado con el tema que estamos viendo el día, la tarde, la noche de hoy, acerca de los juicios, de las creencias, y que se me hace un tema muy valioso y muy importante para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo personal, ser conscientes de cómo estoy yo interpretando mi vida, mi historia, de cómo estoy yo creando mi experiencia, de cómo yo puedo cambiar mi presente al cambiar mi interpretación de la historia y cómo puedo generar un futuro con lo que yo en realidad deseo. Si yo le cambio la interpretación a los hechos, yo le cambio la interpretación a la historia, yo puedo definir de qué manera quiero vivir o quiero interpretar esa realidad y voy a crear una realidad más alineada a lo que sí deseo, a lo que sí quiero. Y bueno, les recuerdo que tenemos esta última semana, estos últimos momentos para que se nos unan al diplomado de desarrollo humano. Y bueno, por otra parte, vamos a ver aquí en el chat que tenemos los comentarios de la mayoría de las veces actuamos guiados por las creencias. Yo creo que todo el tiempo estamos siendo guiados por nuestras creencias, actuamos de acuerdo a lo que creemos. Nos comparte también que para mí esto sí se da y es ya cuando somos grandes, pero un niño no. Me quedo anclado ahí y desde ese punto voy a operar en la edad adulta y me paso la vida tratando de anestesiando a través de adicciones e incluso el trabajo. A ver, ahí me perdí tantito. Me quedo anclado ahí y desde ese punto voy a operar en la edad adulta y me paso la vida tratando de anestesiando a través de adicciones e incluso al trabajo. Eso, Cuando eso salimos, me recuerda así como eh, una, un sustento de una creencia, es decir, algo que me pasó, ya lo doy por un hecho, ya lo doy por una creencia, digo, lo vuelvo una creencia que ya no lo cuestiono. Y entonces como resultado digo, pues, ¿qué quieres que haga? Fui maltratado de niño y ahora soy así. Por eso, pero ya no eres un niño. Es cierto, fuiste maltratado de niño, punto. Pero si el haber sido maltratado de niño me da el privilegio de yo ya ser de una manera determinada como consecuencia de eso, estoy negando la posibilidad de que ya como adulto tengo la capacidad y la competencia de cambiar. ¿Alguno de ustedes ha oído decir a alguien, pues, ¿qué quieres que haga? Así soy. ¿Qué quieres que haga? Las ventas no se me dan, no me gustan. Pues ese es mi modo de, esa es mi personalidad. Ese es, vaya, justificándonos de que somos de una manera determinada como consecuencia de nuestra historia, como consecuencia de de lo que hemos vivido. No niego que lo que hemos vivido nos ha formado a nosotros. Nuestra historia nos va generando, pero no nos da el privilegio o tenemos el privilegio de modificar lo que estamos siendo. Ese sigue siendo un poder de nuestro, a pesar de que no dudo que con los años vaya siendo más difícil modificar mi modo de ser,
precisamente porque tengo más creencias que sustentar, no significa que no lo pueda hacer, no significa que no pueda yo cambiar. No sé si esto más o menos lo pude expresar o me pude dar a entender. O sea, lo que yo entiendo es que dices que una persona adulta con ciertos años de experiencia tiene una creencia arraigada por la experiencia que tiene. Entonces, que puede llegar a ser más difícil cambiar esa creencia por una nueva. Sin embargo, todos tenemos la capacidad de cambiar, todos tenemos la capacidad de transformarnos. Así es. Que yo creo Así. que va alineado a un comentario que hacías, un comentario que escuché, en donde si yo te veo de una manera diferente, te trato de una manera diferente, te vas a comportar de una manera diferente, porque vas a ser esa persona diferente. Y vas a ser esa persona diferente porque yo ya te estoy tomando como una persona diferente. Y es ahí en donde ocurre el cambio. Y todos estamos con la misma capacidad de cambiar. Todos tenemos la capacidad de cambiar. Sí. Pero conste, no estoy cambiando a la otra persona, estoy cambiando mi percepción de otra persona. La otra persona puede ser la misma, pero para mí ya no es la misma persona, ¿sí? No nos vayamos con la finta de que únicamente porque voy a tratar diferente a una persona es suficiente como para que la otra persona cambie, sino para mí está cambiando, porque yo lo estoy interpretando así. Y volvamos a la partida. ¿Qué diferencia hay entre un juicio y una creencia? ¿Hay algún comentario al respecto? Si no, Opino para que las creencias las podemos cambiar con los juicios. Si eso es la las raíz para integrar. creencias las podemos cambiar con los juicios. Curiosamente, una creencia no la puedo cambiar porque yo no me doy cuenta de que existe esa creencia. Y yo no me doy cuenta de que existe esa creencia porque como la tengo incorporada en mí, yo no la considero que es una creencia. Yo no considero ni siquiera que es un juicio. Yo considero que es una realidad. Ese es el riesgo de estar viviendo sustentado en creencias. Yo no puedo vivir de ninguna otra forma que no sea sustentado con mis creencias. Pero mis creencias llegan a ser tan poderosas que ni siquiera las veo. Como mencionabas, lo primero es reconocerla. Bueno, ni siquiera reconozco que tengo esa creencia. La doy por un hecho, no la cuestiono. Es como decir ahorita, el dinero es generador de conflictos en las familias. El dinero destruye amistades. Y más de uno de nosotros, si les pregunto, ¿tú consideras que es cierto que el dinero destruye familias? Me van a contestar. ¿Qué me contestan? Que sí, porque han visto que el dinero destruye familias, porque nos han enseñado a conceptualizar que el dinero destruye familias, porque el dinero ha sido causa de conflictos entre familias y ha causado separación de familias. Entonces, cuando yo escucho el dinero destruye familias, mi reacción es, pues claro, porque ya conocimos un caso de un familiar, de un amigo, de un vecino, de alguien que así fue. Además, día con día, lo veo en compañeros de trabajo, lo veo en familiares, lo veo en la tele, lo veo aquí, lo veo allá, y en todas partes está cada vez sustentando más la creencia de que el dinero destruye familias. Para yo modificar esa creencia, lo primero que tengo que hacer es reconocer que es una creencia, no es una verdad. Y para eso tengo que presentar evidencia. ¿Y a quién le tengo que presentar evidencia? A mí mismo. Y tengo que buscar familias que no generen, que no tengan conflicto con el dinero o que sigan unidas a pesar de el dinero. Entonces, eso es lo primero que tengo que hacer. Pero inicialmente ni siquiera me doy cuenta, no estoy consciente de que es una creencia porque lo doy por un hecho.
Lo das por un hecho por las referencias que hay. Y Entonces por ahí la la base es historia que cambiar de tengo y referencias. por lo que he vivido y por lo que me han dicho. Una creencia tiene una característica. Si para yo identificar que es una creencia, me debo de remontar al pasado y cuestionarme a mí mismo. ¿Quién me enseñó eso? ¿En qué momento lo aprendí? ¿Quién me lo dijo? Por ejemplo, el dinero destruye familias. A ver, ¿quién fue la primera persona que me lo dijo? Pues vete a acordarte. ¿Cuándo me lo dijo? ¿Qué edad tenía yo? ¿En qué circunstancias estaba yo? Era cuando iba entrando a la escuela, cuando iba saliendo, me lo dijeron en la mañana, en la tarde, me lo dijo el tío Juan, me lo dijo mi mamá, mi papá. Es decir, me acuerdo yo de quién fue la persona y cuándo fue cuando me dieron la información de que el dinero destruía familias. Es una pregunta. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien me puede decir realmente? O me puede decir, ay, no, eso me lo enseñaron desde chiquito, por eso. Pero ¿cuándo específicamente? ¿Tengo claro cuándo fue? ¿Quién fue? Si yo no tengo claro quién me lo dijo, ni cuándo me lo dijo, que yo lo tenga perfectamente claro, entonces yo puedo considerar que eso es una creencia. A diferencia de un juicio en donde en el juicio yo puedo decir, sí, desde que me caí, juzgué que andar en bicicleta era malo. Y me acuerdo cuando me caí. Muchos de nosotros sí nos acordamos cuando nos caemos por primera vez de una bicicleta, ¿sí? O cuando me pateó un caballo, o cuando hice esto, lo otro. Entonces, me acuerdo de eso porque cuando sucedió el hecho, hubo una descarga energética, hubo una carga emocional que me permite recordar ese hecho. Muchos de nosotros recordamos hechos muy específicos, detonados por una emocionalidad, por un pico de una emoción que nos provoca el que la recordemos. Y eso emitimos un juicio. Ese juicio que emitimos está respaldado por ese hecho y ahí sí nos acordamos. Entonces, eso no es una creencia, eso es un juicio. Pero una creencia es un juicio que yo no recuerdo cuándo sucedió porque no hubo una descarga energética cuando yo lo aprendí. Me lo fueron diciendo tan despacito, me lo fueron enseñando en el transcurso de los años, lo fui mamando, lo fui absorbiendo, lo fui haciendo mío, hasta que llegó el momento en el que, claro que el dinero destruye familias. Ya lo doy por un hecho. ¿Sí me siguen en esto? Aquí Eso es tenemos algo unos... eso es algo que con lo que podemos identificar la diferencia cuando para nosotros no es la diferencia entre un juicio y una creencia, es la diferencia para nosotros cuando en nosotros es un juicio o en nosotros es una creencia. Y yo no tengo capacidad, yo no soy competente para hacer absolutamente algo si no es porque está sustentado en mis creencias. Ahora, una previa ahí, pero lo que yo veo, ¿qué? Porque yo por lo menos sí he visto familias en conflicto, supóngase por lo que dejaron los padres. Cuando los padres mueren, dejan algo. Qué sé yo, fincas, dinero, casas. Entonces, esta familia, estos hijos entran en un conflicto grande porque a veces a alguien quiere más que el otro y se vuelve una que hasta yo, como le digo, lo he visto con mis propios ojos, de que aún llegaron a los golpes, al juicio en el juzgado. Entonces, ¿cómo quedamos ahí?
Mi pregunta es, ¿eso fue causa del dinero? ¿O fue causa de la interpretación que cada uno de esos involucrados le dio al dinero? Porque Bueno, curiosamente, es causa de la interpretación de la avaricia, de la chuchedad, podemos decir, ¿verdad? Que todos es quieren causa de la de más. chuchedad y es causa de la avaricia de las personas, Exacto. pero no es consecuencia del dinero. El dinero es neutro, el dinero es una herramienta, el dinero ahí está, pero como no fuimos educados para manejar ese dinero y de repente nos ponen ahí dinero, hasta considero que ese dinero producto de una herencia tengo derecho sobre él, cuando sobre ese dinero yo no tengo ningún derecho, pero yo hasta tengo la creencia de que, es que ese dinero es mío y el otro también lo quiere, por eso, pero te friegas porque es mío, yo llegué primero, yo tuve más años, yo di más, qué sé yo, pero el dinero en sí no es la razón por la que la familia se pelea. La familia se pelea porque es una familia que está podrida, es una familia que no tiene principios, es una familia que no tiene la competencia para convivir y está buscando un pretexto para pelear. El dinero en ese momento funciona como un acelerador de algo inevitable. Y eso inevitable es el conflicto, los recelos, los resentimientos que le tiene uno al otro. Y utiliza el dinero como pretextos para tener ese problema. Si yo fuera maduro, si yo fuera consciente, y entonces existe la posibilidad de que a mí me hereden algo, bueno, pues yo lo tomo y se acabó, a mí me lo heredaron, pero normalmente nuestros padres son tan cobardes que le dejan las cosas a todos en partes iguales. A la fregada lo que están dejando es un problemón, porque pues ahora se tienen que repartir y según los padres son muy equitativos. Pues no, porque también como padres no tenemos por qué ser equitativos. Si yo le quiero dejar todo a Juan, pues se lo dejo a Juan. Y si no le quiero dejar nada a Pedro, pues no le dejo a Pedro. Pero soy yo el que está decidiendo. Y ya me estoy yendo para otro lado, ya estoy tirando para el monte. Pero el juicio es que el dinero, bueno, el juicio es tan poderoso que ya sustentamos como verdad que el dinero destruye familias. Y como bien nos compartiste, yo ya soy testigo de un caso, y yo soy testigo del otro, y yo soy testigo del otro. Y cada vez que somos testigos de esos casos, esa creencia la vamos fortaleciendo. Pero cuando nos detenemos y reflexionamos sobre ese caso, vemos que a final de cuentas el dinero es neutro. El dinero está, el dinero es una herramienta y la herramienta no sirve de nada si no tiene manos que la maneje. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo puedo reflexionar que es una creencia eso. Algo así personal le quiero decir, ¿verdad? Mi padre dejó terreno, dejó casa y dejó así algunos bienes, pero mi hermano menor, él pues se aprovechó todo, lo agarró, incluso lo vendió y se fue a tomar guaro y a hacer lo que iba a hacer. Yo jamás anduve detrás de él diciéndole, quiero esto, quiero lo otro. Nunca, hasta la fecha, ni nunca le he reclamado. Ahora él está, si es posible, un poquito más fregado que yo, después de que tuvo buen dinero, porque él vendió todos los bienes y hizo su plata y bueno, ahora yo soy consciente de lo que está diciendo, ¿ah? Porque tengo la creencia en Dios que Él, pues, me va a dar mi comida, me va a dar mi vida sin necesidad de andar peleando lo que era de mi papá. Entonces, este don se lo agarró todo y bueno, ahora, ¿qué me dice usted? Precisamente a eso me refiero.
El dinero no es sinónimo de que a fuerza me tengo que disgustar. Pues mira, es un dinero por el cual yo no trabajé, no me pertenece a mí. Nosotros, mis hermanos y yo, cuando nos enfrentamos en ese caso, lo primero que planteamos, espérame, este dinero no es de nosotros. Entonces, como no es de nosotros, no tenemos ni que pelearnos por él. Pues es un regalo y a caballo dado, pues no se le ve colmillo. Y si te dan 100 pesos, pues te lo dan. Y si no te los dan, pues nunca fue tuyo. Pero eso es producto de una madurez, de una familia consolidada, de una familia que pues a final de cuentas es más importante el seguir siendo hermanos, por decirlo de alguna manera, a que uno tenga más que el otro. Y las cosas caen por su propio peso. El dinero tampoco me va a dar la habilidad para saber administrarlo. Hay personas que tienen dinero y pues se lo acaban y luego andan peor. O hay personas que han estado trabajando eh, por él y teniéndolo y valorándolo y todo, que no lo tienen en abundancia, pero tienen lo suficiente como para no tener que andarle viendo la cara a alguien. Por decir algo, pero no quiero particularizar ni tampoco puedo enfatizar en un problema específico. ¿Sí? Tenemos aquí un comentario en el chat que nos comenta, nos comparten que es una plática muy reflexiva, porque al final de cuentas nosotros somos quienes tomamos la decisión de cómo sentirnos al respecto con algo y cómo lo interpretamos. Y nos hacen una pregunta que se me hace valiosa y nos dice, buenas tardes, ¿tendremos juicios sanos y juicios enfermos? Los juicios no son ni buenos ni malos, ni sanos ni enfermos. No es el juicio al que tengo que juzgar, es a mí a quien tengo que juzgar. Yo puedo emitir juicios que me hacen caer enfermo, sí. Yo tengo juicios enfermizos, sí. Yo tengo juicios maliciosos, sí. Así como lo tengo, también puedo tener juicios sanos, también puedo tener juicios generativos. Cuando yo veo a una persona, yo hago un juicio sobre esa persona. Me dicen culturalmente, inclusive religiosamente, no debes de juzgarla. Ok, pues no debo, pero la juzgo. ¿Y por qué la juzgo? Porque estoy previendo el futuro. Yo, si veo venir por la acera y es de noche y viene una persona y me dicen, me tengo que acordar que me dijeron que no tenía que juzgar a la persona, pero pues veo a la persona y está toda mal forjada y trae un cuchillo en la mano y está sucia, pues, pues me cambio de acera o camino para el otro lado. Dice, no, es que no debes de juzgarla. Espérate, pues es que yo estoy emitiendo un juicio o veo a esa persona y me genera confianza, pues yo puedo seguir caminando por ahí. Entonces yo emití un juicio. ¿El juicio de quién es? El juicio es mío. ¿Hay juicios que enferman? Sí, pero también hay juicios válidos. Es un juicio, no no es un hecho, no es una realidad. Sin embargo, si yo ese juicio lo he ido teniendo y amasando y fortaleciendo con el tiempo, yo sí lo puedo convertir en una realidad. Entonces, para ir cerrando, ir integrando esta información, un juicio es la forma en la que yo veo la realidad, la forma en la que yo creo que va a suceder, es como yo estoy observando, cómo yo estoy emitiendo el presente, cómo yo estoy hablando de mi experiencia, de mi pasado, cómo es que yo estoy siendo. Eso es un juicio. Y la Sí, creencia, y me estoy haciendo consciente, estoy consciente o me hago fácilmente consciente de que eso es un juicio, porque llega el momento en el que, acá, Nico, pero pues es mi juicio.
no es la verdad, es mi juicio. ¿A qué te refieres con eso? Que puedo ser consciente y darme cuenta fácilmente de que es un juicio. Sin embargo, Ok. una creencia Ya es algo más arraigado, ya es un es algo más comportamiento, arraigado. Para empezar, tiene difícilmente me hago experiencia. consciente de eso. Ajá. Que es en donde dices que ya tenemos experiencia en algo, ya lo tomamos como un hecho, entonces ya es una creencia que se vuelve como un patrón de comportamiento, una forma de ser, de estar siendo. Así es. Diferente al juicio que ahí sí puedo yo inferir y puedo yo modificar a conciencia. Y bueno, Así la es. creencia creo que también la puedo cambiar, nada más primero identificarla. Sí. Y Que sepa- en una creencia, a ver, no sé si hay otros comentarios para allá con esto de la creencia, de cómo modificar una creencia, Aquí nos salvándote a dar la pregunta, a plática. raíz de una creencia hago el juicio. Ejemplo, un matrimonio es para toda la vida. Es una creencia y de ahí se desprende el juicio de una mujer divorciada, de que una mujer divorciada no puede tener las mismas libertades. A ver, ¿cómo así? Acá dijo, pensé que una mujer divorciada tenía más libertades. Pues aquí Bueno, nos dice, pero bueno, no tienen las mismas libertades, pero pues yo pensé que una mujer divorciada tenía más, pero pues si me dicen que no, pues está bien. yo creo que la pregunta base es, ¿a raíz de una creencia hago el juicio? Mis creencias son mías, mi caja de creencias, son mis valores, mis creencias, a lo que yo le doy sustento. Son como mi herencia cultural, mis engramas, es decir, lo que yo ya tengo incorporado y ya doy por cierto. Todas esas creencias, gracias a esas creencias, yo puedo casarme o yo puedo separarme o yo puedo divorciarme o no puedo divorciarme. Porque así como me ponen en el ejemplo, y luego me divorcio, hay parejas que gracias a sus creencias no pueden separarse. Desde el qué dirán, desde el qué persona voy a ser, el que qué van a pensar de mí, el que no me lo permiten mis familiares, no me lo permiten valga. Entonces, es tan fuerte esa creencia que me hace ser y tomar, tomar las cosas de una manera determinada. ¿Sí? No sé si me sigan con esto. O sea, lo que estás diciendo es que una creencia arraigada, que o sea, nuestra experiencia, una creencia arraigada nos da la oportunidad o nos da como el panorama para juzgar lo que vamos a hacer, como si fuese nuestro inconsciente determinando las cosas. Que cuando yo lo hago consciente, yo tengo la oportunidad de cambiar ese juicio. Así es. Si yo no lo puedo hacer consciente, pues no lo puedo cambiar. Y muchas de mis creencias, por eso sustentamos que ni siquiera somos conscientes de qué creencias tenemos. Ahorita, si yo les pregunto qué creencia limitativa, qué creencia restrictiva tienen cada uno de nosotros, y nosotros somos capaces de decir, yo tengo la creencia de que si no estudio, o si no voy a la escuela y tengo un título, no voy a hacer nada en la vida. Ok, entonces ya lo identificó. Pero eso ya no es una creencia, porque ya lo puede identificar. Entonces eso ya no podemos decir que es una creencia. Eso ya es un juicio. Y modificar un juicio es más sencillo o menos complicado que modificar una creencia. ¿Sí?
Vamos a ver un poquito sobre el cómo modificar las creencias. Y como bien lo mencionas, para identificar, para modificar una creencia, tenemos que reconocer que tenemos esa creencia. Ese es el primer paso y es de los pasos más difíciles, reconocer que yo tengo esa creencia. Tengo que darme cuenta a qué me está limitando. Y cuando yo empiezo a reflexionar sobre qué me está limitando, yo voy fortaleciendo mi determinación de modificarla, porque le voy viendo inconvenientes. Entonces, esos inconvenientes las tengo que ir haciendo más grandes, más poderosos, hasta que llegue el momento en el que identifico yo muchos inconvenientes de tener yo esa creencia que me da el poder suficiente como para declarar el basta. Es una declaración fundamental, es una declaración que nadie me está imponiendo, es un poder que yo tengo y en ese momento yo declaro basta. Cuando yo soy capaz de declarar ese basta, para que ese basta se dé, ahora tengo que hacer lo inverso y buscar ejemplos, buscar personas, buscar acontecimientos, buscar hechos que me vayan sustentando que modificar esa creencia me va a llevar al éxito, a lograr lo que yo me proponga. ¿Sí? En ese término, al éxito. No al éxito de que voy a tener dinero, voy a hacerme, no. Al éxito me va a ayudar a que yo logre lo que me propongo. ¿Sustentado en qué? Sustentado en eso que yo estoy viendo, en eso que me estoy dando cuenta y me estoy haciendo consciente que si voy declarando que el dinero no es generador de destruir familias y busco un ejemplo y hablo con alguien y lo voy haciendo más grande hasta que prácticamente me convenzo. Esa creencia ya está debilitada porque yo ya le vi muchos problemas. Y luego esa creencia yo ya la voy fortaleciendo porque veo que si la modifico me va a causar beneficios. Cuando yo logro eso, entonces voy a diseñar una convicción. La diferencia entre una creencia y una convicción es que la convicción yo estoy convencido, yo la diseñé, yo la puse, nadie me la implantó, sino yo me convencí de eso. Entonces ahí es donde sustituyo esa creencia por una convicción. Y es una convicción incipiente que al rato, si no la sigo creando, si no la sigo fortaleciendo, la voy a perder. Para que esa convicción se quede, yo voy a empezar a ponerme metas cortas y voy a seguirla revisando y la voy a seguir incorporando en mi día a día hasta que se vuelva realmente una convicción y ya esté incorporada en mí. Entonces ahí, vaya, se los platiqué en 2 minutos o en 3 minutos, no sé. Ese es un proceso de meses de trabajo, ¿sí? No es un proceso nada más de decir, yo tengo esta creencia, bueno, ahora ya no la tengo, ya tengo esta convicción y se acabó. No, el secreto de esto es que la tengo que ir incorporando
le tengo que ir dando valor, tengo que ir festejando y sustentando mis pequeños éxitos y tengo que irla haciendo cada vez más sustentable. La tengo que ir reforzando. Tengo que seguir haciendo conversaciones conmigo mismo, tengo que seguir haciendo conversaciones con otros, tengo que presentar pruebas, tengo que realizar pequeños éxitos, logros y luego ir sustentando en esto. Pero vamos a decir que lo menciono nada más para que nos quede claro que no estoy condenado, y esta es la parte clave, yo no estoy condenado a que si tengo esas creencias, tengo que vivir con ellas el resto de mi vida. No. Puedo modificarlas. Y para modificar algo, me va a causar un esfuerzo adicional, porque tengo que modificar un modo de estar siendo por otro modo de estar siendo. Y ese cambio también le llamamos aprendizaje y ese aprendizaje nos genera un esfuerzo, una energía adicional. ¿Ok? Preguntas, comentarios. No sé si esto les aclaren algo o si seguimos igual de confundidos o a ver con qué comentario vamos cerrando. Adelante. Bueno, creo que Abel se nos fue. De hecho, creo que Abel se desconectó porque no lo veo. Bueno, preguntas, comentarios. Yo no tengo acceso o no, vaya, no sé qué comentarios si hay si alguien me puede decir qué comentarios hay en el chat o si hay algún comentario. Se A los ver, agradecería. buenas noches, arquitecto. Si quiere retomo, no sé cuáles ha leído, pero puedo empezar de por aquí. Eso hay que reinterpretarlo. Si es una oportunidad de expresar aquello que nunca se atrevieron a expresar. Así es, habría que comenzar por la reinterpretación del dinero y el merecimiento. Es como la parábola del hijo pródigo. A raíz de una creencia hago el juicio, es una pregunta. Ok, si estamos hablando nomás que se te oye muy entrecortado, Mari, pero si estamos hablando de específicamente del ejemplo del dinero, no nos ganchemos con el dinero como nada más una creencia limitativa. Es un ejemplo de una creencia limitativa. Y sí, necesito empezar con eso, con reinterpretar mi creencia de eso, ¿sí? Muy bien. Ok, dice, ejemplo, un matrimonio es para toda la vida, es una creencia. Y de ahí se desprende el juicio de una mujer divorciada. No puede tener las mismas libertades que el hombre. Así es. Pero Así está es. sustentado en una creencia. Así Tengo es. que retar esa creencia. Así es. Sí, si todo parte de un reconocimiento, salir de la zona de confort es para personas que van tras un ideal o una meta. Trabajarla hasta convertirla en hábito. Ok, pues ya que muchas gracias, arquitecto. No, ahora sí hay claridad cuando comenzó de acuerdo con cómo cambiar la creencia, vivir los pequeños logros, hacerlos míos. Sí, es fundamental cuando estoy trabajando con mis creencias para modificar una creencia, me tengo que poner metas muy cortas
muy probablemente hasta metas diarias. Este día voy a lograr esto y luego reconocerme que sí lo pude lograr y así ir avanzando. Y poco a poco voy a modificar una creencia, voy a modificar un juicio y lo voy a convertir en una convicción. ¿En qué convicción? En la convicción que yo diseñé, en lo que yo ya estoy convencido. Bueno, pues entonces no sé si haya más comentarios. Mari, Abel, no sé si te hayas más comentarios. Pues lo Está que yo muy Tienes el entiendo bien. ahorita es micrófono como, apagado. perdón, lo que yo entiendo ahorita es como si estuviera cambiando la forma de creer o de pensar, como desaprender una forma para aprender de una forma nueva, una forma diferente, que a eso le llamaría yo diseñar una convicción, algo que yo ya creo posible, que en verdad lo siento posible, que ya estoy listo para transformarlo y para transformar eso que me puede llegar a hacer sentir limitado. eh, que luego viene ahí también la parte del tema de la zona de confort. Cuando ya estoy harto de esa zona incómoda, soportable de confort, cuando ya fue suficiente, es cuando ya me decido a tomar acción y a hacer las cosas diferentes. Y entonces viene un ciclo de aprendizaje en donde desaprendo creencias, desaprendo patrones y sí me va a tomar más conciencia como cuando aprendo un idioma nuevo, un idioma diferente, para integrar una nueva creencia que yo le voy a ir dando más valor y más peso y la voy a hacer más fuerte mientras más la practico, no nada más por creerla, ya la voy a estar viviendo, sino lo que va a solidificarla es repetirla una y otra vez hasta que ya se integra como parte de mi sistema de creencias, que las creencias son las que ya tengo integradas con experiencia, o sea, que ya tengo un marco de referencia en donde conozco a alguien que le funcionó y yo lo practico y a mí me funcionó y mientras más lo practico y mientras más me funcione, ya lo vuelvo una creencia, ya lo vuelvo un patrón de comportamiento. Ok, nada más que ya no es una creencia, ya es una convicción. En ese momento, mi caja de creencias la estoy transformando a una caja de convicciones. Y la enorme diferencia es que la creencia yo no supe quién me la implantó y la convicción yo sé que yo mismo me la implanté. ¿Sí? Entonces Y la eso diferencia, me da hasta cierto poder porque ya no es algo de alguien, es algo mío. Esa nueva creencia le llamamos, es una convicción, porque es algo que yo diseñé. En esta parte de decir, de que les mencionaba de cambiar una creencia por una convicción, les mencioné, o creo haberles mencionado, hay un momento en el que yo declaro esa convicción, diseño esa convicción. Es como hacer una afirmación, o diseñar una afirmación, y yo voy viviendo, voy transitando esa afirmación. ¿Ok? Bueno, entonces, pues no sé si no hay más comentarios, pues les agradezco mucho. No sé, a ver si hay más comentarios. no, pues yo creo que estamos en tiempo correcto para eh, diseñar alguna convicción para este siguiente año. Estamos ahorita en invierno, en tiempo muy justo para identificar qué es lo que nos sobra, qué es lo que vamos a cambiar, qué es lo que queremos cambiar y diseñar algo que sí nos vaya a servir. Y junto con pegado viene la parte de nuestro currículum, que es una parte vital para nuestra profesión, para vendernos, para hacer un futuro, hacer un presente, hacer una carrera. Y como parte de los talleres que tenemos en Atrae, está el 5 de noviembre, el sábado 5 de noviembre, las instalaciones en Playas de Tijuana, el taller de cómo hacer tu currículum vitae para actualizarlo, para definir una meta, para saber qué es lo que tienes aprendido, qué es lo que te falta por aprender,
poner metas y poner objetivos. Y los invito cordialmente para que se unan a este taller, nos manden preguntas, nos manden un mensaje por WhatsApp para inscribirse y para registrarse a este taller, así como para el diplomado y la certificación de coaching con diseño ontológico y el diplomado de desarrollo humano. Últimos momentos para registrarse y formar parte de esta generación. Y bueno, sin más por el momento, muchísimas gracias a todos por conectarse, gracias por permanecer hasta ahorita y escuchar toda la plática, toda la conversación que tuvimos, que se me hizo muy interesante para identificar cómo cambiar una creencia, lo valioso que es cambiar una creencia y definir una convicción para transformar mi vida, para transformar nuestras vidas. Los abrazo desde Monterrey, Nuevo León, señoras y señores, que pasen muy bonita noche y nos vemos por aquí el siguiente jueves en la plática de regresiones. Chao, chao, que pasen bonita noche.